Y hoy tenemos un invitado muy especial. Dirán, el cliché de Andrés siempre dice lo mismo. No, pero es que me sorprendo y de verdad cada vez los invitados son de mejor a mejor. Y en este caso voy a hablar de una persona a la cual le tengo un aprecio muy especial. Se trata de Juan Carlos Arroyo Portero. Y usted dirá, bueno, a mí me suena de muchos lugares, está en muchas cosas. Pero voy a hacer un poquito su presentación. Él es doctor ingeniero de caminos, decano de la Escuela Politécnica de la Universidad Nebrija, presidente de Calter, socio ingeniero de XYZ. Y aparte tiene también una iniciativa, bueno, esa XYZ es Ingenio XYZ, Calter, y también tiene alguna participación muy interesante. Tiene un libro que, si usted es ingeniero y está en el área de proyectos de estructura, su libro, conjuntamente con otros autores, se llama Números Gordos en Proyecto de Estructuras, el cual un bestseller en cuanto a esta área de conocimiento. Pero sin más preámbulos, Juan Carlos, bienvenido a MetaEmpresas Incorporated. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Vale, perfecto. Juan Carlos, ¿por dónde empezamos? Porque aparte Juan Carlos también lleva y tiene un hobby maravilloso del cual me enteré, que es el autogiro, ¿no? Es una cosa súper interesante. A muchas personas quizás ni idea saben lo que es un autogiro, sí. ¿No? ¿Por dónde quieres empezar, Juan Carlos? Te doy total libertad. Este es tu programa, hoy, mañana y siempre. De verdad que creo que tenemos para hacer como 4 programas de todo lo que he dicho. Siempre que empezamos a hablar tú y yo no paramos, ¿no? Es un poco... Pues el autogiro es más que un hobby para mí. El autogiro es una ilusión vital, ¿no? Eso lo descubrí en un momento dado en que, bueno, el autogiro es un avión, ¿no? Con ala rotatoria, no es un helicóptero, aunque parece, es lo contrario, es un avión. Y me di cuenta de que era parte de mi vida cuando, por razones económicas, hace 12 o 13 años, cuando vino dura la crisis en la construcción y yo era el director y dueño de Calter Ingeniería, pues tuvimos que tomar decisiones fuertes claro. y desinvertir, ¿no? O invertir en digamos, en sanear la empresa para pasar ese desierto horroroso que pasamos en España en aquella época, y tuve que vender el autogiro, ¿no? Para satisfacer otro tipo de deudas, y me di cuenta que era parte de mi vida. En cuanto pude, volví a comprarlo. Era como un poco obsesivo, ¿no? Viví ahí 2 años, digamos, luchando por conseguir poder volver a volar. Así que no solo un hobby, no es una forma de vida, porque, bueno, pues es una claro. ilusión, pero sí que es una cosa que está muy arraigada en mí. Así que, bueno, el autogiro me gusta mucho. Es un asunto súper interesante. Tiene Juan Carlos Arroyo, tiene su canal de YouTube, que también lo podríamos buscar. Tú quizás te sabes la dirección más rápida, o simplemente... Bueno, si pones en YouTube Juan Carlos Arroyo autogiro, salgo. O sea, te va a aparecer. No me la sé exactamente, pero vamos, es fácil de encontrar. Es realmente un aparato fascinante, ¿no? Porque es como un helicóptero, bien lo has dicho, y ¿no te da miedo? No, bueno, es que es un aparato que es muy seguro. Cuando De la Cierva lo inventó a principios del siglo XX, un murciano excelso, ¿no? Que luego precisamente él luchó porque los aviones, cuando iban a velocidad pequeña, se caían como una piedra, no vuela un avión, porque su sustentación es función de la velocidad que llevan, entonces no pueden volar despacio. Él luchaba conceptualmente contra ese hecho, ¿no? Y lo consiguió, y se inventó el autogiro, se lo inventó, porque es una cosa que nació de la nada. Él copió, digamos, las semillas de los árboles. Ahí conoceréis alguna semillita que baja, que cuando cae del árbol baja girando, ¿no? Bueno, pues ese torno que se genera hace que flote la semilla como si fuese un paracaídas rotatorio, ¿no? Ese es un poco el concepto. Entonces él se inventó eso para no tener para que no se volase con velocidad de pérdida, ¿no? Y curiosamente murió en el año antes de la Guerra Civil, antes del 36, no sé si el 34 o el 35, murió precisamente en un avión comercial, ¿no? En un vuelo en el centro de Europa, ¿no? Curiosamente. Así que, bueno, el autogiro es un invento muy antiguo y es un vuelo muy seguro, porque no tiene velocidad de pérdida, ¿no? Esa facultad
que le permite cuando te quedas sin motor, porque tenemos un motor de traslación, un motor que nos empuja para ir de Madrid a Toledo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que empujarnos con un motor de hélice, pero el vuelo en realidad se genera por sustentación autosuficiente, a diferencia del helicóptero que las vueltas de rotor están alimentadas por gasolina, de tal forma que en el helicóptero si te quedas sin gasolina, te quedas sin vueltas y te quedas como una piedra también. El helicóptero en ese sentido es un vuelo más, bueno, diría más peligroso, no es peligroso porque los motores funcionan bien, pero dependen de la gasolina, mientras que el autogiro, la palabra propia, a veces pasa eso mucho, ¿no? Cuando dices una palabra muchas veces pierdes el sentido de lo que significa, pero la palabra autogiro es una palabra compuesta de autorrotación. Es decir, que vuelas de forma automática, ¿no? Así que simplemente que tengas que sobre el rotor por debajo le entre aire, ese aire hace que el rotor dé vueltas y esas vueltas hacen que el avión flote. Es un poco el concepto, ¿no? Es como la semilla. Tú te podrías tirar, en vez de con un paraguas por una ladera y flotar como Mary Poppins, ¿no? Te podrías tirar en vez de un paraguas, te inventas una cosa que dé vueltas como un molinillo, y entonces cuando te caes, si eres capaz de darle suficientes vueltas al molinillo, caerías como suavemente, ¿no? Eso es el autogiro. Qué interesante. Así que es muy seguro, no es peligroso. O sea, me siento muy cómodo. Un día hacemos un programa desde el autogiro. Desde el autogiro, ¿eh? A ver qué tal queda. ¿Pero hace ruido como un helicóptero? Hace bastante ruido porque tiene motor, claro. Sí, tiene motor. Tiene un motor además potente porque, claro, el autogiro se alimenta del viento que come, ¿no? Cuando va digamos, en velocidad, ¿no? Entonces ese viento, digamos, el autogiro está comiendo viento y ese comer viento hace que el autogiro en sí mismo sea un poquito de freno, ¿no? Tiene mala aerodinámica, ¿no? Entonces, tienes que meter un motor muy potente. Tenemos motores yo llevo un motor de 125 caballos, ¿no? Wow. Un motor turbo, o sea que 4 tiempos, en fin, bueno, una cosa bastante moderna y bastante, bueno, consume además bastante. Claro. En fin, y tiene mucha potencia. Una de las cosas que yo más admiro de los ingenieros es que todo lo que hacen, todo lo que preparan, de alguna manera desafía a la naturaleza, pero para el bien del hombre. O sea, cuando hacemos de pronto un puente, pues eso no está en la naturaleza, pues hay que hacerlo. El autogiro, un avión, un helicóptero, o sea, son cosas que desafían a la naturaleza. Y obviamente en función de que el hombre tenga una mejor manera de vivir. Y ahí entonces entro, sin duda alguna, en Calter, una de las empresas que también estás allí, ingeniería de estructuras, y haces una serie de obras. ¿Qué me podrías comentar sobre Calter, su profundidad del trabajo? ¿Qué hacéis en Calter? Bueno, Calter es una empresa que fundé en el año 97, tiene 25 años, cumple ahora. Desde hace unos meses he dejado, digamos, la ejecutiva de la empresa porque me dedico a otras labores que bien conoces, donde nos hemos conocido en la Universidad de Nebrija. Y bueno, pues Calter sigue ahora mismo su rumbo con una dirección ejecutiva nueva y muy interesante y muy vinculada al proyecto de Calter, que es una consultoría de estructuras. Vale. En el mundo de el mundo de la ingeniería de construcción, pues hay unos expertos en estructuras que somos pues el equipo de Calter y se dedican a hacer trabajos de consultoría de estructuras para arquitectura y para obra civil. Hacemos puentes, hacemos edificios, las estructuras de los edificios, claro, trabajamos para arquitectos. Claro. Y ese es un poco el mundo en el que se desenvuelve la consultoría estructural, Calter y otras tantas que hay, evidentemente. Claro, pero digamos que en esta has hecho algunas obras relevantes. Bueno, en 25 años es fácil hacer algo relevante, ¿no? O sea, que creo que ha sido por cansancio que hemos hecho cosas chulas, ¿no? Hacemos muchos parques, muchas torres eólicas de hormigón. Sí, hacemos, ahora mismo tenemos como 2 obras muy importantes a mi juicio y que nos han dado y que estamos disfrutando mucho del trabajo de proyectarlas, que son, yo soy el autor de la estructura de la remonta de las torres de Colón, ¿no? Estas famosas torres que se construyeron en el año 1970, que fueron un reto ingenieril importantísimo, una de las pocas construcciones colgadas en edificación que hay en el mundo, ¿no? Que se hizo por el ingeniero Manterola y por el arquitecto Lamela.
y que ahora pues su actual dueño de la mutua pues está remontando, está subiendo varias alturas y le está dando una nueva vida, y se necesitaba generar una estructura por encima que se apoyase de alguna forma en la estructura existente sin violar y sin tocar lo que es el concepto fundamental de la estructura colgada, que fue lo que le dio renombre mundial, ¿no?, a estas torres. Claro. Sí. Y bueno, otra por terminar de obras, pues ahora mismo están entregando en la oficina un puente móvil, la ría de Bilbao, que va a ser un icono del, ¿no?, un icono del paisaje de esa zona entre Erandio y Barakaldo, y que además que tradicionalmente la ría de Bilbao, que ha seccionado la vida de Bilbao entre margen izquierda y margen derecha, ¿no? Barakaldo y Erandio, ciudades, digamos, industriales y ciudades más residenciales. Ahora, con la ingeniería y las apuestas del gobierno vasco, de la Diputación de Vizcaya, pues se están uniendo las dos orillas, que antes venían de espaldas, y ahora con obras que se están desarrollando, entre ellas la pasarela Erandio-Barakaldo, pues se unen esas dos orillas y ¿no?, como que te giras a mirar a tus vecinos que antes estaban muy lejos, porque hacemos en 300 metros de pasarela lo que antes, para pasar de Erandio a Barakaldo, eran 15 kilómetros de carretera, ¿no?, para cruzar la ría. Claro, para irse tenías que irte a la otra punta para subir por un puente, el puente Rontegui, que estaba lejos y que entonces te baja, en fin. Todo eso ahora se va a hacer a pie, ¿no? ¡Qué maravilla! Y eso genera... Exacto, pero ¿a pie y también coches o solo? A pie y en bici. Ese paso va a ser a pie y en bici, con posibilidades de que pase alguna ambulancia de forma esporádica, ¿no? Una emergencia, ¿no?, que cruce de un sitio a otro, ¿no? Claro. Pero fundamentalmente es para movilidad peatonal y ciclista, ¿no? Porque ahí además en Bilbao están haciendo en la margen izquierda y derecha bastantes actuaciones, digamos, de habitabilidad de las márgenes. Están haciendo lo que se llaman bidegorris, que son caminos de bicis, ¿no? Camino rojo, porque lo pintan de rojo, y el bidegorri es el camino de las bicis, y también están haciendo parques lineales en las orillas, y lo que hace esta pasarela es comunicar ambas funcionalidades, el metro de un lado con el con el ferrocarril del otro, en fin, así, bueno, puedes ir a misa los domingos al contrario, o comprar pescado, irte de bares sin necesidad de tener que coger el coche después para volver, ¿no? Claro. Esa es la maravilla de la obra pública, ¿no? Decíamos antes de el puente que en el fondo la palabra puente habla de unión, ¿no? Pues aquí es el paradigma. Esta pasarela es el paradigma de un puente. No, fantástico. De hecho, también hablábamos de otro de tus emprendimientos, porque a la final eres un emprendedor. Sí, emprendo, me gusta, la verdad es que sí. Y ahora... ¿Nunca has pensado que eres eso, un emprendedor? Bueno, sí. Bueno, yo soy un ingeniero estructural que tiene, digamos, ganas de hacer bastantes cosas, y en ese sentido me siento un emprendedor, claro que sí. Que es Ingenio XYZ. Son como cursos especializados para ingenieros y arquitectos. Igualmente, uno de los cursos que más tiene éxito es el de curso de hormigón armado, números gordos. La gente, alguna persona que no es ingeniero dirá, pero esto es algo que va de gordo o dieta, pues es que este libro fue una cosa. Cuéntanos de ese libro y de este curso. Quizás ahí podríamos agrupar dos cosas a la vez. Sí. El números gordos es una palabra que todo el mundo entiende, ¿no? Hazte un número gordo de, ¿no?, más o menos cuánto, esto más o menos cuánto es, ¿no? El número gordo es una idea que nace de... Yo soy profesor de estructuras desde hace mucho tiempo en la universidad, y las estructuras siempre han sido una cosa que aparentemente es muy difícil, y yo creo que no. Yo creo que las estructuras son fáciles. Y discutiendo pues en el año 97 con algún profesor, decía, ¿y tú de qué das clase? Pues yo doy clase de estructuras. ¡Joder, qué difícil! Y es... Que no, que es fácil. Si quieres, hacemos un curso en la universidad y te lo demuestro, ¿no? Y de ahí nació un poco la idea de hacer un curso de números gordos, que luego no fue curso y fue libro, ¿no? Así que escribimos un libro que se llama Números Gordos, que se publicó en el año 2001, creo recordar, que yo monté ad hoc una editorial que se llama Cinter, para publicar ese libro, y fue tal éxito en el mundo de las estructuras en España, que de repente nos empiezan a llamar de las librerías pidiéndonos ejemplares, y nosotros diciendo, pues si queríamos vender 200, hemos vendido 50.000 ejemplares a fecha de hoy, ¿no? Ha sido un libro, bueno, por ese libro me conoce mucha gente, porque he sido el autor principal, aunque lo he escrito con más amigos, pero bueno, la idea y digamos el grueso del libro lo escribí yo, y de ahí nace, yo siempre tengo la idea de que los fenómenos físicos, y a mí ese tema sí que me interesa tratar del número gordo, los fenómenos físicos dependen de muchas variables, ¿no? Y si haces investigación siempre encuentras una variable más
que ese fenómeno depende de esa variable. Pero, ¿cuánto depende? A mí lo que me interesa en el número gordo es decir, de las 15 variables que dependen de un fenómeno, voy a elegir las 2 o 3 más importantes, que realmente es lo que me da el número aproximado que me permite, primero, a ser rápido obteniendo ese número, y segundo, entender muy bien el fenómeno, porque si sabes cuáles son las 3 fundamentales variables, o las 2, o la variable fundamental de un fenómeno, eres muy capaz de entenderlo perfectamente. Claro. Aunque después haya segundas derivadas, ¿no?, en el proceso de entendimiento, y al final todo depende de todo, ¿no? Pero de forma fundamental, los fenómenos físicos, y sobre todo en estructuras, dependen de pocas variables. Y hacer esa limpieza valiente de las fórmulas normativas y de las fórmulas teóricas, pues es lo que me lleva a escribir ese libro, ¿no? Así que nada, esto ¿Qué sería un fenómeno en esa área? Pues, por ejemplo... Llevándolo a palabras más... Sí, un fenómeno es, por ejemplo... Un profesor de administración y economía. Mira, una viga de una casa... Vale. Se dobla y se parte. Se dobla, ajá, ¿no? Entonces, ¿por qué se dobla? Vale. Se dobla porque hay unas cargas que son los pesos de las personas y de las bibliotecas que hay en la casa esa, que cargan sobre la viga y la viga flecta, ¿no? Claro. Se dobla, o la palabra en estructuras es flectar, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esa flexión? Pues esa flexión depende de la carga, de la longitud de la viga y nada más. Entonces, hay una fórmula que decide cuál es la flexión de esa, qué cantidad de flexión aguanta esa viga, ¿no? Claro. Pues esa es ahí hay una expresión compleja o una expresión sencilla, ¿no? La expresión compleja te dirá que la viga tiene 27,522 y la expresión sencilla, que te haces en un momento, dice que tienes 27,5. Dices, joder, ¿para qué quiero ese decimal, ese sobredecimal, ese centesimal? No me interesa para tener orden de magnitud, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de fenómenos es la flexión. Bueno, pues en estructuras hablamos de cómo se comporta una terraza, ¿no? Cómo se calcula una terraza. Pues oye, pues para calcular terrazas hay un número gordo rápido, aunque tú puedes después meter un modelo en un ordenador y meter muchísimas variables que influyen en la terraza, pero en el fondo la terraza es la carga por la luz partido por 4, por decir alguna cosa, ¿no? Y después ya, si quieres, ves más cosas. Pero de momento empieza con PL partido por 4, que vas a tener la carga claramente de flexión de un elemento, ¿no? Es un poco simplificar, es lo que es un número gordo. No, lo he podido entender y estoy seguro que todos nuestros oyentes y las personas que después vean esta transmisión en el newsletter de LinkedIn lo van a entender, porque de hecho me acabas de quitar una duda que tenía más de 30 años de un compañero amigo ingeniero que estábamos montando una antena de radioaficionado cuando yo era adolescente. Y de repente la antena se ha caído y él decía, se ha flectado. Y de ahí se quedó él el flectado. Claro. Pero él no se supo explicar. Y me acabas de aclarar una duda que tenía más de 30 años. ¿Qué significa? A ver, flectado entiendo que es doblado. Claro. Pero porque vi el ejemplo. Pero a nivel de broma quedó el flectado. El flectado, el mote. Sí, totalmente. ¿Qué otros proyectos hace Juan Carlos Arroyo? Bueno, básicamente ahora, como te decía, aunque yo tengo una historia de emprendimiento interesante y que me está divirtiendo mucho y me sigue divirtiendo, pero bueno, yo en realidad ahora mi energía fundamental desde hace unos cuantos meses, pues digamos que me convencieron y me ilusiona muchísimo estar como decano de la Politécnica de la Universidad de Nebrija, que realmente es ahora mismo, digamos, el emprendimiento más importante que tengo. Y lo considero un emprendimiento porque es un reto del máximo nivel, ¿no? Yo digamos, no quiere decir que he dejado todo, parece muy romántico y tal, muy exagerado, pero bueno, sí es verdad. En realidad lo que he hecho ha sido, de alguna forma, yo soy del año 65, tengo 57 años y me parece que tengo un reto por delante muy importante, que es que en los próximos 6 años convertamos a la Politécnica de Nebrija en una universidad de referencia en España, ¿no? Y yo creo que lo podemos conseguir. Y ese reto me parece que es un reto maravilloso. Creo que estamos en la línea buena y creo que podemos trabajar en los próximos años para conseguir realmente tener lo que ya tenemos, que es una oferta muy asentada, de mucha calidad, y además empezar a tener otro tipo de ofertas que atraigan a más público y que atraigan más profesores y que atraigan a más investigadores y que generemos un ecosistema politécnico atractivo, interesante y que los alumnos puedan venir y que puedan quedarse y puedan disfrutar. En fin, eso es un poco el reto, ¿no? Así que... Y de hecho, Juan Carlos Arroyo es uno de los responsables de
un desarrollo también dentro de la universidad con satélites y enviados de satélites. O sea, va a ser una de esas pocas universidades en el mundo que tiene un satélite en el espacio, ¿no? O sea, eso son cosas interesantes que llaman mucho la atención. Y de hecho, hablábamos en estos días de la importancia de darle también el área de tecnología importancia y motivar a las chicas. ¿Cómo ves esa variedad de sexo en cuanto a ingeniería como tal? ¿Son todos chicos? Sí. Esa es la... Bueno, exagero, perdona. Una gran mayoría de los estudiantes de las escuelas politécnicas de España son chicos. Esa es la realidad. No llegan los números de cuando estudiábamos en los años 80 y tantos, 90, ¿no? A los números de tener un porcentaje pequeñísimo de 1, 2 o 3% como mucho, ¿no? Pero bueno, sigue siendo pequeños. En ese sentido yo creo que hay un reto por delante para vincular a las mujeres al mundo politécnico, porque además creemos realmente que tienen unas capacidades que se les puede, digamos, que pueden utilizar para ser unas magníficas profesionales, unas magníficas directivas, unas magníficas ingenieras, ¿no? Lo que sí es verdad es que de alguna forma la cultura o la forma de ser de las cómo han aprendido, y es un tema quizá que a lo mejor me meto en camisa de 11 varas, creo que es necesario estimular las capacidades que las mujeres tienen y a lo mejor por cultura o por otras razones no saben que las tienen, ¿no? Y eso creo que es un déficit que hay que curar con discriminación positiva. Estoy absolutamente a favor de decidir con mujeres qué cosas hay que explicar, qué cosas hay que trabajar con las mujeres para, digamos, hacerles ver que son tan capaces como un hombre. No digo ni que más ni que menos, pero sí tan capaces como ellos. Y cuando se den cuenta de eso, pues yo creo que tendremos más mujeres en la Escuela Politécnica Nebrija, y ese es nuestro trabajo ahora mismo, es pensar. Hemos hecho ahora en la escuela Politécnica, hemos generado un núcleo, un grupo de discusión de mujeres que se reúnen ellas, que deciden ellas qué es lo que tenemos que empezar a hacer para vincular a las mujeres a las futuras estudiantes, ¿no? A las profesoras de instituto, a las ingenieras, a las directivas del mundo industrial, que hay muchas, ¿no? Del mundo informático, a traerlas para que nos expliquen a nuestras estudiantes o a nuestros futuros estudiantes qué es lo que tienen que hacer. En ese sentido, estamos pensando en hacer, bueno, pues varios trabajos de cursos transversales que relacionan a la mujer y que la empoderan, ¿no? Ese es un poco el asunto. Qué interesante, ¿no? Y tienes razón. De hecho, en estos días, la doctora Jessica Bayón estaba dando una entrevista para la revista Telos de Telefónica, y hablaba de que muchas veces es sin querer, pero a una chica de niña le regalamos una cocinita, un bebé para que cuide, o sea, quizás a veces es inconsciente, ¿no? O sea, pensamos que lo que deberían recibir es, y al chico un coche con control remoto, con no sé qué, un juego de química, que no, que eso ya no tiene género, ¿no? O sea, mi hija me pidió un piano, pues me dio un piano, ahí está. Y desde pequeña nunca yo le impuse una cocinita. ¿Qué te gusta de aquí? Y pasábamos por todos los pasillos en la juguetería, ¿no? Y yo creo que ahí se puede hacer un trabajo interesante, evidentemente generacional, ¿no? La mujer desde hace poco tiempo estaba, bueno, mi madre para sacarse una cuenta en un banco tenía que hablar con mi padre, ¿no? Y eso es un hecho que pasa, en fin, que yo lo he conocido, ¿no? Evidentemente venimos de un mundo que estamos intentando cambiar y que ahora mismo ha cambiado mucho, pero también es verdad que tiene un sedimento profundo y que es quizá lo más difícil de rascar para cambiarlo de forma profunda, ¿no? Es decir, que estamos intentando cambiarlo, creo que estamos en la buena línea, la sociedad en general, de luchar por la igualdad, pero todavía queda, ¿no? Una cultura que es difícil y que creo que hay que seguir estimulando, ¿no? No hay que parar de estimular esa cultura de la igualdad hombre-mujer, claro. Se me acaba el tiempo, Juan Carlos, se nos ha ido el programa rapidísimo. ¿Ya ha pasado? Sí, mira. Madre mía. ¿Dónde tus palabras finales, y me gustaría orientarlo a dónde te ves en el futuro, Juan Carlos Arroyo, como persona, como profesional, como emprendedor? Pues yo me veo en la Universidad de Nebrija,
desarrollando un proyecto súper ilusionante, desarrollando los 3 departamentos que ahora tenemos, informática, ingeniería industrial y arquitectura, generando nuevos departamentos y generando nuevos títulos en la universidad. Eso es donde realmente tengo toda mi ilusión puesta para los próximos años. Qué bonito, Juan Carlos. Esto hay que repetirlo. Esto tiene parte 2, así que estén pendientes. Aquí estuvimos, al frente del control del audio, Jorge Zumeta, y quien conversó para ti, profesor Andrés Arenas, en esta edición que, repito, la podréis escuchar de nuevo el domingo a las 8:30 de la tarde. Chao. Adiós, Andrés, muchas gracias.